Buenas noches para todas las personas que consuetudinariamente nos acompañan en estos espacios virtuales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en los cuales hacemos una serie de talleres muy participativos, nos escuchamos todos y dejamos sobre el tapete muchas ideas para abrir mentes, para abrir pensamiento, para estructurar criterio analítico y de conducción, de orientación, de conceptualización y de concientización, que es lo que más necesita Colombia en este momento, concientizar ciudadanos alrededor de temas medulares y con visión a resolverlos, a tener personas útiles y empoderadas que nos representen en nuestros deseos políticos convenientes para la colectividad y nos ayuden a salir de este atolladero que parecería eterno y del que no quisiéramos en conjunto eh, evacuar proactivamente. El tema de hoy es muy atrayente, es lo relacionado con verificar si están los partidos políticos y sus candidatos actuales en Colombia a la altura de los retos venideros para el país. Y cuando decimos partidos políticos queremos enmarcar, para no alargar tanto el título de la convocatoria, a todos, tanto a los que ya tienen personalidad jurídica como los que son movimientos de ciudadanos. O sea, consideramos como un contexto lo que hay en este momento sobre el tapete. Y con personería o sin personería, eso no es el punto hoy. Lo importante es que miremos algunos aspectos esenciales. Entonces hemos seleccionado de la multiplicidad de ese universo de asuntos que nos forzaría a analizar esto. Hemos seleccionado tres aspectos. Un aspecto muy conceptual de lo que es la responsabilidad de un partido político a grandes rasgos frente a la historia y frente a la comunidad. Y ahí lo presentamos y haremos una pregunta. Por eso las respuestas, hoy sí, mi coronel Arcón, no podemos echar discursos. Máximo minuto y medio, 2 minutos. Y ya quien se pase, pues sí toca decirle que corte porque veo que la sala está nutrida y la idea es que las respuestas sean al grano, como respuesta en entrevista de televisión. ¿Qué es esto? Es eso, pum, pum y ya. El segundo tema que vamos a abordar hoy también es qué tanta incidencia tiene la financiación estatal y vamos a tocar un punto concreto, que es cómo está distribuida de acuerdo con la ley esa financiación estatal, no para la devolución de los votos, eso no lo vamos a tocar hoy para nada, sino cuando ya se obtiene la personalidad jurídica y que reflexionemos en torno a si realmente esa, esos grupos que dicen ser partidos están pensando en Colombia o lo que están pensando es cómo esa torta tan atractiva, porque eso parece una torta de chocolate, de esas que nos gustaba cuando podíamos comer dulce y toda esa cosa, una torta de chocolate con una crema bien espectacular y ojalá con un buen vino para celebrar un cumpleaños. Así parece de atractiva esa repartición de los dineros y ya vamos a ver. Entonces, entre todos sacamos la reflexión, si está en esa gente. Y el tercer punto que vamos a ver hoy, que también es esencial en esto, es lo que establece la ley de la condicionalidad y del condicionamiento, que son dos palabras distintas, para que los partidos presenten sus candidatos y miramos si lo están cumpliendo. Y entonces nos parece que abordando esos tres temas medulares salimos con una idea más clara de si realmente están cumpliendo y no simplemente pegarnos a lo elemental, lo sensitivo, lo sentimental, que no, que sí, que lo hace, pero es que esto ha venido largo, no. Eso es como cuando cuestionamos a la selección de fútbol. Es que sacaron al mejor porque estaba lesionado, porque se cansó. Y entonces este otro así, pero es que ya como se fue el mejor. No, pues si está en la selección tiene que ser de los mejores. Tiene que estar en condición de reemplazar al que está allá. Entonces aquí también tenemos que ser con los partidos así. Esto no es el cuento y hoy circuló muchísimo un póster que seguramente le llegó a ustedes también,
el de la señora Angela Merkel, que llegó y dijo, ese cuento de los que suben a la presidencia, que es que le dejaron el país vuelto nada, no se vale, y es que de verdad no se vale. Si la persona dice yo quiero ser presidente, es porque conoce lo que hay ahí, y entonces vas a resolver lo que tiene que solucionar y a presentar su proyecto y no a quejarse, que es la costumbre que tienen todos y que le estamos viendo a todos estos candidatos. Entonces queremos que seamos primero muy concretos, tiempo, porque son tres preguntas y el tema es un poco largo, pero hay que fundamentarnos en un punto específico de la respuesta, y porque lo que queremos es, entre todos, aprender a ser muy asertivos y muy acertados. Entonces entremos al grano como vinimos. Miremos responsabilidades que tienen los partidos políticos, que ya las conocemos porque las hemos machacado mucho. Es que tienen que tener una visión de conjunto frente al entorno político y geopolítico que hay. O sea, ¿dónde es que vamos a pelear la batalla? Si es que el terreno es plano, si es que el terreno tiene mucha montaña, tiene mucha agua, tiene mucha selva, si quedamos encerrados, si no quedamos encerrados con los problemas. Entonces ahí tiene completa cabida lo de la señora Merkel. Aquí no es el cuento que yo vengo a aprender, como dijo Vicky Dávila, lo que vengo a solucionar. Si yo voy a gobernar es porque voy a solucionar, como en una gran empresa, ¿no? Cuando hacen la selección de un gerente y les presentan los problemas, les describen, y los problemas de esta empresa son este y este. ¿Se le mide? Sí. Ahora dígame, ¿cuál es su propuesta para resolver? Así lo hacen en las grandes empresas, ¿no? Esas juntas directivas. Entonces debería ser así en la política. Ya que tanto hablan y se dedican a echar tanta sátira entre ellos, conocen realmente el entorno político, entonces vayamos pensando. Segundo, sus proyectos tienen que ser de largo aliento y desde luego de beneficio común, no del beneficio de ellos. No es que sea de largo aliento para hacer una carretera y dilatarla, porque mi partido va pelechando ahí, que es lo que hacen en este país. El famoso cuento de la contratación estatal para hacer una calle. Ustedes lo han visto en las grandes ciudades como aquí en Usaquén, que duraron casi 4 años pavimentando la calle 119 o 118. Y por último, lo que dijeron fue que el contratista tumbó a la ciudad y que tiene una demanda, y entonces la calle está ahí vuelta a nada, y le colocaron unos separadores de caucho, de plástico, y la gente pasando ahí de medio lado o comprar, bueno, no me largo más. Entonces, los proyectos tienen que dar algo aliento, pero de beneficio del país, no de los ciudadanos. Lo tercero es que los partidos tienen la responsabilidad de formar los líderes. No es de que todo el que diga yo quiero participar con usted, violando inclusive la ley electoral, que es la que vamos a trabajar ahora, sobre la cual vamos a trabajar, que es del año 2011, los otros dos aspectos. Entonces, esos líderes tienen que estar empoderados, es que ellos tienen que llevar es a desarrollar un proyecto, no a contarnos de que el anterior fue malo y aquí estamos tratando de hacer, porque eso es mediocridad y son mentiras. ¿Qué es lo que aplica que decimos de la selección de fútbol? Se lesionó James o se cansó y lo relegaron, y entonces no, pero es que como se fue James, el partido se perdió. No, pues el que lo reemplaza tiene que estar en la condición de él, o mejor. Bueno, la otra es una responsabilidad del partido. Eso no es que estamos tratando y que estamos en... no, pues, el partido se creó, es porque está pensando en la comunidad, en el país, en la sociedad. Y por eso nuestro audio, nuestro mensaje fuerte hoy a esos que dicen que son los salvadores. Ah, pues si son los salvadores y tienen un concepto de democracia, entonces tengan la grandeza y reúnan sus equipos de trabajo, montan un solo proyecto y renuncian todos, y que sea ese conglomerado el que diga a quién escogen de esos o a otro que escojan, porque ellos no están, si están defendiendo la democracia, pues no están defendiendo sus intereses sino los del país, los de la nación. Pero claro, ellos son los primeros en practicar esto, corrupción, amiguismo y clientelismo. Entonces no lo van a cumplir en las responsabilidades del partido. Lo otro, promover el bienestar común. Es que todo lo que haga un partido político, tanto en campaña como en el ejercicio del poder, es para trabajar sobre dos aspectos: desarrollo y seguridad. No tiene más campos de acción, esos son los dos. Búsquele por donde le busque, ahí están. ¿Y cuál es el propósito de esos dos aspectos? Darle bienestar a la comunidad. Entonces, los partidos trabajan es por el bienestar de la comunidad en esos dos acentos esenciales, desarrollo y seguridad.
Entonces, vayamos pensando, ¿están todos esos candidatos y amiguetes y todos los que tienen ahí pensando en estas responsabilidades o andarán en otro baile? Y otro muy importante es fortalecer la democracia por medio de la militancia. No es que cuántos votos pone tal persona y cuántos pone el otro, porque lo llama corrupción. Entonces ya el otro dice, yo le pongo 50 votos, pero ajá, deme tanto. Y entonces ya el cacique sabe que a veces le da X cantidad y ese la reparte entre los 50 y saca su buena tajada. Y, o engaña a los que votaron por él, ni siquiera les paga lo que les promete para, eso sí, el garantizar que le entrega los votos al cacique. Y ese sí es un buen líder político, dicen. Ese es un líder comunitario, lo que es un corrupto de 7 suelas que les cobija toda esa podredumbre. Entonces, vistas esas responsabilidades, coronel Arcón, vayamos sin apasionamientos y sin elogios y muy directamente con una respuesta de corta, si realmente estos partidos políticos y estos candidatos que hay en este momento están enfocados en las responsabilidades enunciadas o andan pensando más bien en lo contrario de esas responsabilidades o solamente quieren mejorar su salario, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, mi coronel, con la primera pregunta. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, tenemos aquí la primera pregunta y por el momento ya tenemos la mano levantada de mi coronel Giraldo, recordándoles el buen uso del tiempo y si tienen algo más para tratar, con mucho gusto déjenmelo en el chat, que yo se lo publico y pues mi coronel Villamarín les dará la respuesta respectiva, pero utilicemos el tiempo debido eh, para que todos participemos. Entonces, mi coronel Giraldo, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. No podría hablar por los 36 partidos y movimientos políticos existentes en la lista del Consejo Nacional Electoral, entre ellos 18 o 20 de la izquierda y el resto de la derecha. Hablo por lo que conozco y la respuesta la voy a dar por el que conozco, que es el Partido Centro Democrático. Sí se encuentra enfocado en las actuales propuestas que se presentan el día de hoy. Desde hace un mes y medio, todos los domingos, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, se están haciendo unos foros por el futuro de Colombia. Se han tratado exactamente 14 temas de interés nacional, que se los podría mencionar aquí, pero no lo voy a hacer, pero perfectamente se los podría decir. Y en las horas de la tarde, a las 6 de la tarde, conversatorios entre los candidatos, los precandidatos del centro a la derecha, todos, no solamente los del centro democrático. Creo que sí están enfocados, saben para dónde van, sabes qué se va a hacer y lo más importante es que es el único partido de oposición legalmente establecido de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Gracias por aprovechar el tiempo. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Coronel, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente bien. Adelante. Gracias, buenas noches, mi coronel Villamarín. Buenas noches a todos los miembros de la sala, un saludo muy especial. Mi coronel, pues esa es una respuesta que realmente ahorita es muy apresurada en darla con los partidos serios, ¿no? Partidos serios, digamos, partidos tradicionales que de alguna u otra manera han batallado en la vida política del país durante muchos años. Habrá que esperar a ver qué nos van a presentar y nos van a presentar también qué candidato con respecto a lo que van a hacer en las propuestas y las responsabilidades que van a tener, que ya las anunció mi coronel anteriormente. Entonces, yo la verdad no me atrevo ahorita a juzgar a estos partidos, vuelvo y digo, los tradicionales,
en especial el Partido del Centro Democrático, Salvación Nacional, Conservador y Liberal. Hasta ahí los dejo. El resto, que entre el diablo y escoja, porque eso es una cosa terrible. Y más los que, esos que están de garaje, como lo hemos dicho coloquialmente, pues peor. No, esa gente no tiene, no están enfocados en absolutamente nada y menos los candidatos. Y ya tratamos ese tema, que son esos oportunistas, nada más, gente que están es tratando de pescar en río revuelto. Nada más, nada más. Entonces, esa es mi respuesta. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para toda la sala. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante interesante y yo me atrevería a decir, por lo que he visto y lo que he podido escuchar, que de alguna manera los candidatos y los partidos están aprendiendo de lo que está pasando actualmente en el país. Me atrevería a pensar que tanto los candidatos independientes como los partidos, y sobre todo los partidos que conocemos y que hemos entrenado a lo largo y ancho del país, eh, están haciendo cosas distintas. Eh, Creo que están más enfocados, son más conscientes del problema. Por lo menos uno los escucha hablar a todos de seguridad, salud, desarrollo, parte financiera. De alguna manera tocan temas en cualquiera de las bandas que son las rutas sobre la cual debe tomar el partido y debe tomar el próximo gobierno. Entonces, a la respuesta diría que hay un cambio, no como lo quisiéramos ni como lo esperáramos, pero vemos algo distinto a lo que se vio en el año 22. Y yo creo que las cosas van a seguir cambiando positivamente. Lo que acaba de pasar ayer con el espaldarazo que hay al centro democrático y a la derecha, al centro, creo que eso les va a permitir de alguna manera cambiar y seguro evolucionando y sobre todo seguir buscando la forma de comunicarse los partidos con el propósito de llegar todos a un mejor destino para Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Doctora Ethel, adelante, por favor. Pero mi coronel, yo quisiera que nos enfoquemos es si están cumpliendo con las responsabilidades, porque hemos dado respuestas que no corresponden a estas responsabilidades. O sea, vimos una lista de responsabilidades. La pregunta es si los partidos políticos actuales, tanto los que llamamos coloquialmente de garaje como los institucionalizados, están enfocados en estas responsabilidades básicas o están en más de lo mismo buscando candidaturas, porque pues si nos ponemos a exaltar las virtudes de lo que tienen, pues obviamente habrá virtudes, pero como estamos haciendo es un análisis de su ubicación actual frente a lo que hay, y la respuesta es frente a lo que hay, no lo que puede pasar después. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, ¿están enfocados en estas responsabilidades? Sí y no, ¿y por qué? Correcto, mi coronel. Entonces, retomamos la respuesta. Doctora Ethel, adelante, por favor. Bien, respondiendo, muy poquitos, contaditos partidos políticos y no cumplen con todas las responsabilidades tampoco, pero no hay, no hay. Eh, no, no asumen las responsabilidades y sobre eso, bueno, hacen la campaña, no. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Les doy la invitación a mi general Herrera. Adelante, por favor. Nuevamente, buenas noches, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín y todos los presentes en la sala virtual. Pues de acuerdo a las responsabilidades que tienen los partidos políticos frente al Estado y a la población, diría que igualmente un escaso margen, si acaso un 5%, máximo un 10%, pero sería muy exagerado. Están enfocados los actuales partidos y candidatos
en propuestas a partir de esas responsabilidades previstas. Ello porque la costumbre y la tradición así lo ha dispuesto. Primero que todo eso, porque siempre están allí detrás de resolver sus intereses particulares. En segundo lugar, porque desconocen la cosa política, la administración pública, la sociedad y sus problemas, porque no conforman equipos técnicos y profesionales que respondan precisamente por los proyectos políticos estratégicos de Estado, que no los plantean, solamente se dedican a tomar las ideas de algunos que han visionado las prioridades y las necesidades más determinantes, y porque está demostrado y es la costumbre y es la tradición que los equipos de gobierno están integrados por personas incapaces, incompetentes e ineptas que solo las colocan allí para cubrir cuotas burocráticas y pagar favores políticos de campaña. ¿Lo vemos el ejemplo en este gobierno? Cómo a personas que apoyaron y que está en proceso de investigación con apoyos económicos del orden de los 15.000 o más millones de pesos, hoy tienen contratos por billones. Entonces, la contratación pública la desechan y solamente llevan adelante la administración pública con obras asignadas a dedo. Entonces, esas son las razones fundamentales por las cuales no, como dije, muy un escaso margen, si acaso, estarían enfocados eh, en esas responsabilidades. Muy escaso margen. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Me Adelante, escuchan? por favor. Adelante, Ah, adelante. bueno, Sí, señor. bueno, de acuerdo a la pregunta, yo pienso que no, porque pues están en estos momentos basándose más en la imagen del candidato, ya sea una cara bonita de una candidata o hijos de políticos, pero no sabemos si tienen el mérito para llegar a ser un candidato ideal. Y entonces, pues, todavía no reúnen como las responsabilidades requeridas como vimos en el conversatorio de hoy. Entonces yo pienso que por ahora no. Y además porque se han dedicado más a un marketing político. Pero en estos momentos todavía no ha habido como esas cualidades de visión de conjunto, de preparar proyectos de largo aliento, de formar líderes empoderados, de combatir la corrupción, el clientelismo, que es lo que predomina, especialmente en nuestro país, como por ejemplo que nombran cancilleres sin haber hecho carrera diplomática. Sobre desarrollo y seguridad social, pues dan unas fórmulas que son más de forma que de fondo, y entonces, y la militancia realmente no se da, ¿sí? Entonces yo creo que en estos momentos reúnan los requisitos requeridos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues algunos partidos presentan programas de gobierno, más no los individuales que están pescando y lanzándose como alarides de
en la búsqueda de un candidato único, lógico que sacando su correspondiente tajada. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Osvaldo Ramírez. Bueno, parece que tiene problemas de micrófono. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Buenas noches, mi coronel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo considero que no están ni preparados ni enfocados los actuales candidatos ni los partidos políticos. Dentro de ese cúmulo de responsabilidades que ponía ahí mi coronel, aunque creo que ahí faltó para mí la más importante, que es la seguridad. Recuperar la seguridad de este país es prima ante todas las demás responsabilidades. Y no hay un candidato, no hay un líder que sea estadista con visión estratega, ni un estratega con visión de estadista. Entonces no están preparados ni enfocados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahí la antepenúltima dice promover bienestar sobre desarrollo y seguridad. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula. Indudablemente, mi respuesta está orientada a que no están preparados y no a cumplir prospectivamente estas responsabilidades. Y lo digo, como hay que decir el porqué, lo digo porque realmente aquí hay unas responsabilidades de carácter individuales y de carácter societario. Como no se han preparado en relacionar, por lo menos a convivir realmente dentro de los contextos societarios, entonces vemos hoy en día una cantidad de situaciones orientadas a subalternizar. Tenemos subalternizadores y subalternizados. En ese orden de ideas, vemos inclusive candidatos que están siendo observados como dioses. Vemos por los grupos de chat realmente todo ese contexto que vemos a los grandes mesías salvadores, buenos para subalternizarse y buenos para subalternizar. Eso nos dice que realmente no están preparados prospectivamente para cumplir todas estas responsabilidades. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Para mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, si quiere puede utilizar el chat para escribir lo que quiera aportar para la primera pregunta. Mi coronel, ya hemos pasado a todos los que están en sala en esta noche. Vamos entonces con la segunda pregunta e intervención. Bueno, resulta que el artículo 17 de la ley vigente para los partidos políticos tiene esta perla. Y ahora que la miraremos brevemente, para que nos quede el concepto de cómo se maneja eso, nos vamos a dar cuenta que alrededor de este contexto jurídico se puede tejer toda una maniobra utilitarista y de intereses financieros que desde luego todos lo negarán y hablarán de su transparencia, de ser impolutos, pero la realidad que vemos sobre el tapete nos muestra otra. Y es que resulta que como la Constitución del 86 no lo contemplaba y la del 91 abrió la posibilidad a que cualquier ciudadano, en su libre derecho y ejercicio de la democracia, puede promover la creación de grupos significativos de ciudadanos y participar para buscar que ese grupo logre un reconocimiento político, un reconocimiento jurídico y una participación permanente en la política. Entonces le encontraron la fórmula para que se convierta en un negocio de una podredumbre impresionante. Miren ustedes que el Estado determina dentro del presupuesto anual, ese presupuesto que estuvo en debate hace días y que le aprobaron al señor Petro, y se lo han aprobado a todos los presidentes anualmente, se incluye uno de sus rubros
que es la financiación de los partidos políticos. O sea, dentro de lo que se incluye el sistema electoral, el sistema de funcionamiento de la registraduría y del Consejo Electoral, dentro de ese gran paquete se incluye este ítem, el de la financiación de los partidos. Por eso les decía en el preámbulo que esto no es lo de la devolución de votos que está contemplado en otra parte, no. Estamos hablando es de el derecho a recibir del Estado colombiano dineros oficiales para la financiación del partido a partir de que se le concede la personalidad jurídica, o sea que se le concede la posibilidad de participar de ahí en adelante en los demás eventos con la única condición que logre mantener el umbral, que es el equivalente en las elecciones de Congreso únicamente al 3%. E igualmente, para poder conseguir ese umbral, cuando se va por primera vez, lo que necesita es eso. Lo demás es trámite y ese trámite es el que se presta para la corrupción. Porque dice que después de que consiga el partido la, la cantidad de votos y todo lo que ha hecho el proceso para obtener el 3%, que debe presentar unos documentos legales y unas cosas ahí que no son del otro mundo, y entre otras un programa de gobierno. Pero hay una gran falencia. Nadie califica ese programa de gobierno, sino es como un chequeo que entregue. Entonces llega y entrega un mamotreto de hojas, dice aquí está mi proyecto de gobierno, y puede que ahí diga que nos va a llevar a pasar cada 15 días vacaciones a la luna a todos y nadie le dice que eso es ilógico, ¿no? Ese es el proyecto de gobierno de ese partido. Ni tampoco nadie le verifica que cuando esté en el ejercicio del poder lo cumpla, ¿no? Tampoco. Simplemente lo presentó y así pasa con los candidatos. Entonces vayamos al fondo del asunto, lo grave que es esto. De ese gran paquete que se destina para financiar los partidos, dice que un 10%, o sea, la décima parte de ese presupuesto, será distribuido por partes iguales entre todos los movimientos y partidos que hayan obtenido la personalidad jurídica. O sea, todo el que haya obtenido el umbral de los 500.000 o 600.000 votos, de acuerdo con la cantidad de personas que votaron para el Congreso, tiene derecho a que le llegue una parte igual del 10%. Digamos que el Estado, hablemos en dólares para no hablar de cifras tan enredadas, que el Estado dijo que para los partidos políticos este año va a haber 5 millones de dólares. Entonces quiere decir que de esos 5 millones de dólares se reparten 500.000 dólares en partes iguales entre todos los movimientos que tengan personería jurídica. Hasta ahí ya todos están ganando. Pero es que vienen otros adendos. Póngale cuidado a los adendos. Luego se toma el 15% de lo que quedó y dice que se reparte en partes iguales otra vez entre quienes hayan obtenido más del 3% en las últimas elecciones. O sea que ya aquí hay otros personajes que entran, que son los que no estaban en la repartija que venía per se, y también entran a recibir ahí ya no el 10 sino el 15. Y entonces por extensión, lógicamente, los otros se les aumenta un poquito, a los que ya tenían al derecho al 10. Y viene otra de ese saldo que va quedando, el 40% por partes iguales a la proporción de congresistas. Entonces miren ustedes que eso es como la propaganda que había de la Lotería de Manizales hace unos años. Eso va sumando por punta y punta. O sea, gana con el seco, gana con el extraordinario, con el premio mayor, por todos los lados recibe. Porque algo, como se dice coloquialmente, algo araña en cada cosa de estas. Y luego dice que otro 15% entre las curules obtenidas en los consejos municipales. Y entonces eso va sumando platica. Y luego vuelve a hablar de otro 10% de lo que va quedando en medio de esa repartija entre los que hayan tenido curules en las asambleas departamentales. O sea que es que van por punta y punta como la Lotería Manizales. Y luego dice que otro 5% entre los movimientos de acuerdo con la proporción de mujeres que hayan metido en las corporaciones públicas. Entonces, el negocio redondo por todos lados. Y otro saldito, otro punchito ahí que también significa un poco de plata,
otra esquirlita, como dicen los soldados, del 5% entre todos los movimientos en proporción a los jóvenes que metan en estas elecciones que pasaron en estos días y que nadie le puso cuidado. Ustedes dirían, no, pues qué bueno para los que participan y, y porque les devuelven la plata. No, y no es no, porque en los partidos hay caciques, caciques. Y entonces, cuando le llega, digamos ya después de hacer todo este revuelto a los que más obtienen votos, que se quedan con el 35, 40% y los otros van reduciendo ya del grueso, ¿no? Del paquete grueso, en medio de lo que recogen aquí, la manejan son los directivos del partido. Y al que votó le dicen, no, pues eh, para eso está la devolución de votos, que es otra cosa. Y esta plata que, no, es que esto es para funcionamiento del partido. Y por eso es que vemos todos los vagabundos viajando por todo el país, por el exterior, dando conferencias y charlas, viviendo a cuerpo de rey. Y por eso es que todos esos partiditos de garaje que les devolvieron la personería jurídica andan peleando a capa y espada, porque hice la indagación con un ex magistrado que fue presidente del Consejo Electoral, hablé largo rato con él de todo esto, y me dijo, mi querido coronel, esto es tan bueno que el partido que menos recibe al año, cuando yo estuve, dice el tipo, cuando yo estuve, recibía 700 millones de pesos, el que menos recibía, en medio de toda esta repartija. Entonces, por eso es que ellos, cuando están en el Congreso, presionan que da miedo que la parte del presupuesto para la parte electoral sea altísima, porque no hay que la repartir. Entre más consigan recursos para el, eh, para la parte electoral, más le llegan a los partidos. Y resulta que si ustedes revisan los estatutos de todos los partidos, los congresistas en ejercicio tienen dentro del estatuto un montón de gabelas. Y entonces por eso es que los tipos ponen puestos, cargos, por eso es que se pelea en la comisión esa del Congreso que tiene que ver con el servicio, ¿cómo es que llama? El servicio, se me escapa la palabra técnica. Bueno, la que tiene que ver con los nombramientos de gente en todas las entidades del Estado, para ser más concretos. Servicio civil. El servicio civil, exactamente. Muchas gracias. Ese es el fondo del asunto. Entonces, cuando nos aparecen todos estos partidos que llamamos aquí coloquialmente de garaje, lo que vemos es que están pensando por lo menos comenzar aquí en este 15%. Es que ya el 15% es dinerito, ¿no? Y si nos lo dice un magistrado que le tocó firmar los cheques para entregarle anualmente a los partidos, que son mínimo 700 millones de pesos, ¿qué va a querer la señora Ingrid Betancourt que se acabe su partido Oxígeno? ¿Qué van a querer los galancitos que se acabe su partido? ¿Qué van a querer los de la UP que se le acabe la personalidad jurídica? Y así la lista se extiende. Y los familiares de Álvaro Gómez, y bueno, todos los que viven, pues es muy sabroso tener esa suma para poder viajar, hacer politiquería. Y fuera de eso, le agrego un punto que no está aquí en la financiación, porque no tiene que ver nada con la financiación, es que tienen derecho también en igualdad de condiciones, tanto a que les den un espacio, eventualmente en orden cronológico, en la explicación diaria que se hace antes del noticiero en los medios de comunicación y en la televisión y la radio nacional y los televisión y radio departamental, porque es obligación de ley, y también tienen asiento en las decisiones electorales que se tomen. O sea, cuando ya se van a hacer las decisiones importantes electorales o algún ajuste, el Consejo Electoral y la registraduría los cita a los delegados y allá van los representantes. Entonces tienen asiento de igual a igual con los demás y su voto vale igual que el de los demás. Entonces es cuando se ven las componendas y la corrupción. Entonces, ante este cuadro, vamos a la segunda respuesta. Ya vimos aquí cómo es la magia de la repartición para la mafia que sobreviene. Vamos a hacer una pregunta, también les pedimos que nos enfoquemos sobre estos aspectos esenciales para que salgamos de aquí hoy mucho más claros de qué es lo que se mueve y se teje detrás de toda esta parafernalia. La pregunta es, mi coronel, si se evidencia interés de los partidos y movimientos que hay, lo que hay en este momento, no lo que va a hacer, sino lo que hay, por transformar a Colombia, o más bien será por conseguir la personalidad jurídica para garantizar la existencia de una empresa electoral
que ya me lo dijo un magistrado muy conocido en el país, que fue presidente del Consejo Electoral, que en el tiempo que él estuvo eran mínimo 700 milloncitos. Ahora pueden ser 1.200 milloncitos. ¿Quién va a renunciar a recibir 1.000 milloncitos de pesos al año con el cuento de que está haciendo política? Pues eso es una maravilla. A todo el mundo le sirven. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, vamos a empezar cuando terminamos. Le damos la oportunidad. Pero aquí ya está mi coronel, perdón, mi sargento mayor Landazuri. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues en relación a este artículo que nos menciona la ley 1475 del 2011, indudablemente estamos ante un escenario que es por conseguir personería jurídica. Esto es un negocio, lo que se busca en cierta forma es garantizar esa coloca, ese grupo. Lastimosamente, socialmente así se ha venido construyendo la política nacional y hace falta muchos elementos educativos, formativos, que permitan restaurar los principios realmente en la población que hace este tipo de actividades. Ese es mi concepto, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Sí, se evidencia, pues no el interés de los partidos por transformar a Colombia, sino por un verdadero negocio. Realmente la ley de 1475, el propósito era garantizar la transparencia y la equidad de un sistema electoral, porque desafortunadamente en nuestro país las campañas de los partidos políticos siempre se han financiado con dineros calientes o dineros del narcotráfico. Entonces, para evitar esos dineros que ingresan a las campañas, pues se creó esta ley, pero en este país desafortunadamente donde impera y campea la corrupción es imposible porque se volvió un negocio. Desde ser concejal hasta ser presidente de la República es un negocio en Colombia. Entonces, no hay ni interés de los partidos y los movimientos por transformar a Colombia y lo único que quieren es garantizar esa existencia como una empresa electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel Peña. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Mi coronel, ¿me podría dejar de último? ¿Es tan amable? ¿Cómo no? Por Sí, favor, te señor. agradezco. Sí, señor. Entonces, adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues le hago la observación al coronel Villamarín. No es del saldo no es el porcentaje del saldo que va quedando, es del total de lo presupuestado. Porque si es del saldo que va quedando, al final va a quedar un poco de plata. Segundo, totalmente consecuente con esta apreciación, todos estos eh, candidatos van por la plata, no por Colombia, sino por su transformación económica. Está hecho por políticos para políticos. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues definitivamente vuelvo a ratificar que la costumbre y la tradición que tenemos hoy en día no es de el interés de los partidos y movimientos políticos, no es de transformar a Colombia, sino por conseguir precisamente la personería jurídica de esa empresa electoral que se ha constituido de familia, de clanes políticos y de gamonales a nivel de todo el país. Entonces, realmente, si fuera el interés de transformar a Colombia, se me ocurre opinar que hoy Colombia sería una
potencia mundial en industria, en agrícola, en producción, en exportación. Somos un país subdesarrollado y esa es la causa por la cual estamos así precisamente porque no ha habido el interés de transformar a Colombia y a su población, sino mantener esa empresa electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Eso no, eso no Buenas, es mentira que no han buenas dejado. tardes. Buenas noches. No, pues a ver, yo pienso que no, realmente no hay un interés de transformar el país, además porque históricamente los gobernantes solamente han respondido de manera coyuntural, más no de manera estructural. Entonces, lo que se responde son opciones más de forma que de fondo, simplemente al momento, pero no hay como proyectos de largo plazo. Y el problema es que como el periodo electoral son de 4 años, ahora sin reelección, lo que no estoy justificando reelección indefinida, el problema es que los gobiernos subsiguientes no le dan continuidad a los gobiernos previos y entonces eso hace que no hayan proyectos de largo plazo como para el desarrollo de un país o la transformación de un país que se busca en todo orden, en materia industrial y en infraestructura. Entonces, esa situación es la que nos tiene en, en, en problemas con la dinámica del país para buscar una transformación. Se requiere es que haya continuidad, así, pero el problema es que los gobiernos de turno no dan continuidad porque el anterior gobierno pertenecía a un partido político diferente. Y ese es uno de los problemas debido a la polarización que ha sido una constante histórica en nuestro país. Entonces, lo que debe haber es un nuevo enfoque y una nueva mentalidad para acabar con ese tipo de problema. Y por eso es que terminamos respondiendo más a nivel coyuntural que a nivel estructural. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, doctora Ethel. Con seguridad, es un negocio y hay mucha gente bien, porque son muchos millones en Colombia, que ni siquiera entra en política. Pero los que sí lo saben y les gusta, y después el dinero está en los bolsillos, es por lo que están detrás de la personalidad jurídica que les da esa posibilidad de hacer la empresa electoral. Más nada. Es triste cambiar una mentalidad que por tanto tiempo ha seguido así, y como no es obligatorio el voto, no hay una pena por votar que les exija poner un voto allí. Está difícil, pero no es imposible. Hay que trabajar duro y arriba Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, la verdad no tenía conocimiento de la repartición de este banquete tan agradable como lo acaba de presentar mi coronel. Y lo primero que digo es que es una oportunidad más que nosotros no sabemos aprovechar. Y digo nosotros, todos los militares retirados, con todas esas gabelas, si nos pusiéramos juiciosos y tuviéramos un partido, Ave María, tendríamos recursos para muchas cosas. Yo hago una similitud de esto, y ahora que está de moda, con lo del Campeonato Mundial de Fútbol. Todos los partidos, todos los países se alistan, participan, hacen lo mejor, eh, empiezan las eliminatorias. Cuando llegan a las eliminatorias y clasifican, reciben un premio, van al mundial, reciben otro premio, participan en el mundial y por quedar de, no sé, octavos, cuartos, semifinales y finales reciben un premio y sencillamente una vez terminado esto, pues siguen viviendo de la gloria de los que hicieron. Y eso es lo que pasa con los
movimientos políticos. Trabajan arduamente 4 años para consolidar su movimiento porque es algo que no están dispuestos a dejar que se pierda. Yo no entendía hasta después de que veo con claridad lo que acaban de mostrar en la primera anterior, dispositiva anterior, el interés y la preocupación y el debate que hacían y todo lo que hablaban para recuperar la personería jurídica. Pues claro, es que lo hacían no solamente por ser un partido, sino lo hacían exclusivamente por garantizar la existencia de una empresa electoral que entre comillas se convierte en una empresa familiar, porque la autonomía y el que dispone de los recursos es el cacique. Los demás que somos los indios sencillamente debemos transcurrir el dinero. Entonces yo lo resumo que no hay interés. Y hay un adagio popular que nos han enseñado hace mucho tiempo. Echa la ley, echa la trampa. Por eso crearon esta ley, porque ellos sabían el contenido y por dónde podían ordeñarla, por dónde podían sacar sus intereses. Pero no pensando en el país, como dice mi general, si pensaran en el país, seríamos una potencia de vida, potencia de todo, porque la tenemos. Lo único que somos es una potencia de transformación, pero individual o colectiva de ciertas personas o ciertos partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Pues no se evidencia un interés de los partidos y movimientos por transformar a Colombia. Bien lo dijo y lo explicó muy bien mi general Hipólito Herrera. Si fuese así, pues seríamos una potencia, pero hace mucho tiempo. Y todos los que estuvimos en cursos de Estado Mayor y como mi general en actos de estudios militares, pues analizamos mucho la situación del país en la parte económica y cultural y bueno, todo eso. Y siempre se llega a la conclusión, Colombia tiene todo para ser una potencia mundial en muchos aspectos. Entonces, sencillamente, y con lo que nos acaba de verdad de explicar mi coronel, y muchas gracias, porque desconocía esa partecita. ¡Ja! Pues claro, eso mantener el partido y con su personalidad jurídica es un beneficio grandísimo para el partido y sus integrantes, más bien de esa cúpula, porque con todo ese dinero, pues fabuloso, eso hay que seguir y seguir bailando todos los años y cada 4 años y mantenerlos. Pero por transformar a Colombia, no, 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 no. Entonces, es la conclusión que saco con respecto a esta pregunta. Gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Ahora sí le llegó el turno a mi coronel Giraldo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Solicité ser el último porque quería escucharlos a cada uno de ustedes. Y lo que voy a hablar es con todo el respeto, porque sé que ustedes no tienen por qué saber exactamente cómo se manejan los recursos de un partido, ni cómo los órganos de ejecución y administración que se encuentran en los estatutos manejan la plata del Estado. Pero si algo logró esta ley, es precisamente que el Estado financie los partidos políticos para evitar que ingresen dineros calientes en los partidos para el funcionamiento de los partidos. Una cosa son los 4 años que hay entre una elección presidencial y otra, los 4 años que hay entre una elección de Senado y Cámara al siguiente periodo, y una cosa son los 4 años que hay para elección de gobernadores, alcaldes municipales y distritales. Que ya las campañas es una cosa diferente, porque las campañas tienen unas fechas antes y después de según un calendario electoral. Pero durante esos 4 años, los partidos tienen que funcionar, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar viáticos, tienen que pagar viajes. Entonces, un partido o movimiento político funciona como funciona una entidad del Estado. El ejército, la policía, la armada, la fuerza aérea.
Entonces creo que es injusto tratar de pensar que este artículo 17 de la ley en mención, que divide el presupuesto para los partidos en 7 renglones por unos porcentajes, sea simplemente una empresa electoral y por eso todo el mundo esté buscando tener personería jurídica para lograr provecho de ella. No. Si hay 38 partidos, el numeral primero dice que el 10% de ese presupuesto será repartido entre todos, correcto. Pero de ahí en adelante es por resultados. Si un partido saca 20 curules a Senado, tiene derecho a más plata que un partido que saca un senador o que no saca ninguno. Si un partido saca 35 a la Cámara, si un movimiento y Yo no escucho. el presupuesto para funcionamiento y otra con de votos. Entonces, con todo respeto, pero considero que hay que conocer las cosas minúsculas del movimiento de los partidos. Parece que se le cayó la señora a mi coronel. Bueno, Entonces, sigamos porque la tercera, sí, señor. el tema es largo todavía. Bueno, entonces vamos al tercer punto, y es que hay otro capítulo de esa ley, el artículo 28, que nos dice cómo es que se debe hacer el procedimiento para elegir los candidatos. Diga la palabra, elegirlos. Y ahí está todo. Y dice que si el partido tiene mayoría de mujeres, mínimo el 30% del partido deben ser hombres en los registros que se hagan de candidatos. O que si el partido tiene mayoría de hombres, mínimo el 30% debe ser damas. Lo básico. Pero mire usted lo que dicen aquí, que es lo que quiero resaltar. Ah, perdón, se me corre esto, ya lo resalto con el puntero láser. Mire, las listas donde se elijan, dice, las listas donde se elijan más curules para corporaciones o que se sometan a consulta, exceptuando sus resultados. Lo que quiero resaltar aquí es que la obligación de los partidos es inscribir a los candidatos por algo que dice aquí. Ah, caramba, se me está corriendo esto y se me chispotea y no les puedo mostrar. ¿Qué pasó ahora? Vamos otra vez a colocarla porque algo está pasando que se dispara en ráfaga. Es esto. Quiero resaltarles esta partecita aquí, pero es que al poner el puntero láser se brinca, no sé por qué. Vamos a ver. Dice que previa verificación del cumplimiento de calidades y requisitos. Y dice que dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos. Aquí es donde quería llegar y meter el dedo en la llaga. Es fácil defender. Claro, todos queremos defender cuando tenemos algún interés particular, pues defendemos, ¿no? Pero como nosotros no venimos aquí a defender a nadie, sino a examinar, que es distinto. Cuando el paciente va donde el médico, el paciente trata de defenderse que sí, doctor, que yo hago ejercicio, que yo no me como tanta arroz al almuerzo, y el médico únicamente lo escucha y le dice, páseme sus resultados de laboratorio, suba hacia la pesa y pésese. Usted le puede decir mil cosas, pero el médico se da cuenta que no le está cumpliendo. Así de fácil. Entonces aquí nos pasa lo mismo con los políticos, ¿no? Ellos nos pueden decir mil cosas, pero es que la ley, el artículo 28 dice que deben ser escogidos mediante procedimientos democráticos. Y los procedimientos democráticos son elección. Entonces, si eso es así, y dice que de conformidad con sus estatutos, se supone que un grupo significativo que escogió a un candidato ya preexistía un estatuto que, aunque no está aprobado por la ley,
si por lo menos ya está aprobado por quienes crearon el grupo y determinaron el procedimiento. Pero ¿cómo así que dice, yo soy locutora hasta hoy? Y en la revista Semana ya me conoce medio país y el otro país, medio país también. Entonces ya me lanzo de candidata presidencial y voy a recoger votos. El otro dice, yo fui general del ejército o de la policía, en el caso de Mendieta, y voy a lanzarme y mi grupo se llama tal y ustedes tienen que votar por mí. Y aparece otro por allá que dice, es que yo estaba mirando para las estrellas y Dios me iluminó y me dijo usted el que va a salvar al país. Y otro más iluminado que anda con mucho potencial de gente que esté enloquecida, es que yo no podía mirar a mis hijos a los ojos y que me dijeran, usted tuvo la oportunidad de salvar al país y no lo hizo. Me pregunta, ¿y quién le dijo a ese señor que era el Salvador? ¿Quién le dijo a esa locutora que ella era la que tenía la solución? ¿Cuándo se hizo este procedimiento que lo dice la ley? Procedimiento democrático, en que se reunieron una gran cantidad de personas, socializaron un estatuto, lo sometieron a votación, lo aprobaron y ya con base en ese estatuto dijeron, bueno, ahora vamos a reglamentar la forma de escoger los candidatos y entonces esto aquí se hace una especie de asamblea general como en un edificio y en esa asamblea lo sometemos a votación y esa persona que va a ir allá nos presenta que las líneas que ya construimos entre todos son las que no lo están haciendo. Entonces, a partir de ahí, de ese punto, es que partimos que se convierte en una empresa electoral y unipersonal. Así digamos lo contrario, que es que el estatuto lo dice. El estatuto lo hace un abogado y la gente ni siquiera sabe que existe, ni lo conoce. Está allí por la militancia, como pasa en los clubes de fútbol. Si hacemos un examen a los 5 millones de hinchas que tiene Millonarios de Santa Fe, no saben ni siquiera qué es el estatuto del equipo de fútbol y de cómo se reglamenta la hinchada, pero son hinchas, se van y se hacen matar y gritan. Igual nos está pasando en la política. Entonces, este punto fundamental, mire, es que lo dice el artículo 28, se escogieron mediante procedimiento democrático. Entonces, por eso el mensaje que enviamos hoy a los medios de comunicación y y a las redes, si son tan democráticos, si están pensando en Colombia, pues tengan la grandeza y den el paso al lado y que sea una gran comunidad la que los escuche, la que analice sus propuestas, se conforme un equipo y que luego esa gran comunidad diga, sí, son estos o es otro el que nos va a representar y escogemos a tal. Ah, no, porque es que lo unipersonal va primero. Entonces, con base en esa realidad, en esa realidad que le estamos viendo que le establece la ley, vamos a la pregunta, mi coronel. ¿Cumplen los partidos y los candidatos con la ley para escoger democráticamente? Y esa palabra tenemos que meterle mucha fuerza, democráticamente, a sus representantes por idoneidad, experiencia, conocimientos, y es una decisión popular de gobernanza interna de lo que tenemos ahora, no del ideal, ni de que fue que el partido tal, ni que el presidente y el expresidente y el gran senador que tuvimos, eso es bla, bla, bla. Es de lo que tenemos y lo que estamos viendo que nos ofrece que son mejores que Petro. Adelante, mi coronel. Entonces vamos con la tercera pregunta. Vamos a darle la palabra a mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues así como en la escogencia de estos candidatos, también tenemos que tener en cuenta los nombramientos de los funcionarios del gobierno, que también deben cumplir los requisitos de ley para ocupar los puestos asignados, no a dedo como lo está haciendo Petro, donde sale, perdónenme la expresión, el ministro de la Igualdad diciendo que él es marica, que pone culo y cobra. Esa es su hoja de vida que tiene él. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahí para adelante? Y fuera de eso, no, muchos partidos no cumplen y vemos la desfachatez, por ejemplo, del pacto histórico, donde hay una partida de vagamundos que solamente van a mirar a ver qué se roban, qué dañan y vemos el resultado como tiene en el país. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo.
Gracias, mi coronel. Mi coronel, la respuesta anterior sí fui escuchado o tenía el No, micrófono no, no. cerrado. Lo último no se pudo escuchar porque su señal se perdió. Bueno, Si quiere, entonces, complétela respondo. y arranque No, con no, la no, segunda. tranquilo, mi coronel. Yo creo que ya terminé eso. Respondo la tercera pregunta. Precisamente para evitar que sean los jefes de los partidos los que escojan a los candidatos, se ha trasladado a las universidades públicas esta responsabilidad para que mediante pruebas de idoneidad, experiencia, conocimientos y capacidad escojan a los candidatos. Los candidatos a Senado van a ser seleccionados y escogidos por la Universidad de La Sabana, en Chía, Cundinamarca. Los que están, los que quieren y los que quieren regresar. Y los candidatos a cámaras representantes por universidades de cada departamento. En el caso de Antioquia, lo va a hacer EAFIT. Lo que garantiza que van a ser escogidos por capacidades, por idoneidad y por conocimiento. Y la palabra democráticamente no solamente quiere decir que tiene que ser con elección popular, porque entonces tendríamos que escogerse los candidatos elegidos por el pueblo para que fueran candidatos, ¿no? Simplemente es democráticamente entre los mismos partidos, con procedimientos claros. Eso es lo que quería decir respecto al partido de oposición al cual pertenezco. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, doctora Ethel. Indudablemente que no. Democráticamente, muy pocos están haciendo las cosas en serio y en regla. No, es mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Sí, con mucho respeto, digo también y me estoy de acuerdo en el sentido que no se cumple al interior de los partidos y los candidatos con la ley. Si eso fuera cumplido estrictamente y que lógicamente el mayor representante del gobierno nacional, departamentales, municipales y las corporaciones públicas cumplieran con decisión política y determinación administrativa el objeto por el cual se los elige eh, para lograr el bien común, el bienestar, la seguridad, la convivencia, eh, utilizar los recursos con total transparencia, no tendríamos como consecuencia lógica que la sociedad colombiana hoy no cree en la política, en los partidos, ni en las instituciones. No tendríamos una justicia rondando en una impunidad, en un índice de impunidad del 97%. Entonces, de verdad que con todo respeto, esto hay que decirlo, ojalá públicamente, porque esa es la causa por la cual estamos en esta situación hoy en día en el país. El país no anda bien, el país está desbordado en violencia, en crímenes, en conflictos, en terrorismo y, lógicamente, las autoridades y las instituciones no cumplen porque carecen de conocimiento, de capacidad, de idoneidad y de competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que en estos momentos los partidos actuales pues no están escogiendo democráticamente sus representantes por idoneidad, porque lo que prevalece en los partidos políticos son las redes clientelares, especialmente entre los partidos más poderosos, los de mayor jerarquía. Y esas redes clientelares precisamente responden
a esos favores políticos que se hacen. Entonces, siempre estas figuras públicas esperarán algo a cambio, y de ahí el clientelismo. Entonces, mientras existe esa constante histórica, entonces no, pues no se va a escoger democráticamente a sus representantes por idoneidad, especialmente en el cuerpo legislativo. Ahora en el cuerpo ejecutivo se ha reformado un poco porque se ha llevado a cabo las consultas populares, pero en estos momentos, pues si hablamos en una totalidad, poniendo en conjunto los dos poderes, porque pues el poder judicial se elige es por carrera, entonces el poder ejecutivo y legislativo, pues lo que priman son esas redes clientelares. Entonces se eligen los candidatos, como decía el mayor Mendoza, a dedo. Y entonces entonces no hay la idoneidad. Y entonces por eso se ven todas esas redes clientelares, gamonalismos y fenómenos de corrupción política donde prevalece el se ve y el cómo voy yo. Y entonces eso es lo que prima nuestra política. Y es muy difícil y llevará mucho tiempo contrarrestar ese fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que realmente no se cumple, no se está cumpliendo. Y por favor, seamos tolerantes con las respuestas en relación cuando uno considera que estos elementos podría ser el deber ser, pero realmente las condiciones societarias de nuestro país no se están dando estas condiciones. Se está viendo lastimosamente en un país de violencia donde se empodera y subalternaliza al resto de los que participan en los partidos. Es más, se grita más y el que grite más es el que tiene la razón. Entonces, estos conceptos de idoneidad, experiencias, conocimientos, donde realmente se buscan es cualificar a esos futuros mandos, en nuestro país, lastimosamente por nuestra cultura política, no se están dando, pero sepamos también, concluyo con esto, la política es una ciencia, por eso en las diferentes universidades que se estudian relaciones internacionales y ciencias políticas, esto no es para bravucones, no es para empoderados o alternizadores, esto es de conciliación, pues nos faltarán muchos años para llegar a esos estados, pero créanme que, o lo considero muy respetuosamente, que estos factores no se están llevando a cabo y son el deber ser. Es un solo ejercicio, es un ejemplo de ejercicio en estos conceptos que nos harán falta muchas más cualidades, aquí, más allá de las aquí escritas, como idoneidad, experiencia, conocimiento, pero sí es necesario mantener la tolerancia ante ciertos factores que debían de ser el deber ser, pero lastimosamente en nuestro país aún no estamos educados en los conceptos políticos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Mi coronel, yo creo que no cumplen ni los candidatos ni los partidos para escoger democráticamente sus representantes, porque hace falta verdaderamente lo que es la democracia interna real. Los partidos no realizan ni consultas ni procesos participativos. Las decisiones que se toman las toman élites o directivas sin involucrar la base. Siempre hay un incumplimiento absoluto de todo. Las listas cerradas que pasan todos los candidatos en todos los partidos para senadores y representantes se inscriben listas sin discutirse ni deliberar. Las candidaturas son impuestas por conveniencia política. Aquí lo que hay es elegir candidatos por alianzas, por favores o intereses
económicos, no por méritos ni por trayectoria. Entonces, definitivamente no cumplen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, yo parto del principio que estamos en un país donde hay una democracia y por supuesto que no es una democracia perfecta, pero yo creo que de alguna manera los partidos cumplen o están cumpliendo eh, para escoger democráticamente a sus representantes. Puede que haya problemas de idoneidad, experiencia, conocimiento y gobernanza. Lo que decía mi coronel, él no tenía conocimiento y no sé qué tan obligatorio y qué tan decisivo sea la recomendación de las universidades para escoger a estos aspirantes. Pero si ese filtro se cumple, si ese filtro se presenta, pues creo que sería un excelente instrumento democrático para irnos alineando con lo que necesita y requiere el país. Creo que tenemos un ejemplo claro de lo que cumplen los partidos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. El próximo domingo, 26 de octubre, hay elecciones del partido, pacto histórico, como se quiera llamar. Candidatos que se escogieron, ellos mismos se pusieron o ofrecieron su candidatura, puede que sean idóneos o no idóneos, con experiencia o conocimiento, pero ahí vemos que van a haber unas elecciones internas. Entonces no podemos decir que no cumplen los partidos con sus procesos. También hemos visto, y lo vamos a ver en lo que va a pasar en marzo, cuando van a haber unas elecciones y va a haber elecciones internas de los partidos para escoger los candidatos. Bueno, y repito, puede que no nos gusten los que estén ahí, pero eso es lo que la tierrita da hoy. Van a haber ahí unos candidatos de todos los partidos, llámese derecha, centro, izquierda, y no sé cuál sea la norma para los independientes, porque ellos no están en ningún partido. Entonces no sé si esos independientes tienen que cumplir esto o qué cumplen ellos. Entonces sí vamos a tener elecciones internas, porque las van a ver octubre y marzo, que están estipulados por la ley. Convenciones. Bueno, yo creo que hemos visto todos convenciones de los partidos. El año pasado o este año hubo la convención del Partido Liberal y no deberá haber en demorar en la del Partido Conservador, la del Cambio Radical, la del Centro Democrático, la del Partido de la U, bueno, no sé, los partidos que haya. Y esos partidos que hacen en sus convenciones, pues pueden realizar convenciones y seleccionar sus candidatos, sus delegados para los diferentes niveles. Y para eso es la convención. Entonces, yo digo que sí se cumple con lo que la estructura y la democracia dice: elecciones, convenciones y selecciones por comité. Que se dé o que no se dé la idoneidad, vuelvo y repito, la experiencia y conocimiento es parte de este proceso. Pero yo creo que tampoco debemos mirar únicamente que no pasa nada. Sí pasan cosas que desafortunadamente no sea el cumplimiento que uno quisiera, pero estamos en una democracia y eso es lo que hoy la democracia da. Eso es lo que hemos visto que ha venido funcionando, bien o mal, pero ha venido funcionando. Y por eso tuvimos candidatos para el año 2022, hacia atrás, y por eso es que vamos a tener candidatos para el 2026. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Finalmente, mi coronel Fuentes, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, realmente pues no se está cumpliendo en un 100%. Yo hago la analogía con, por ejemplo, un vehículo. Sale el vehículo a rodar, pero tiene sus llantas gastadas y continuamente se va a estar pinchando cada 10, cada 20 kilómetros. Y el reparcheo, porque tapémosle el huequito y sigamos. Eso no importa que vuelva y se pinche más adelante y volvemos y lo despinchamos. Es sencillamente una analogía. Entonces, ¿a qué voy? A que no hay verdaderamente en un 100%, quizás en un porcentaje muy mínimo, de que haya talento humano, político,
que tenga unas herramientas de conocimiento que puedan dirigir verdaderamente el país. ¿Cómo soñaríamos todos de que tuviéramos senadores mínimo doctorados o PhD en la Cámara también? Porque no cuadra el cuento de que los ministros, bueno, cuando hay un gobierno pensante y que verdaderamente es consciente de las cosas, lo nombran con un talento humano bastante amplio. Ministro de Hacienda, que sea por lo menos doctorado, PhD, que haya tenido experiencia como economista y bueno, en fin, un ministro de Educación, una persona idónea en ese cargo, que haya estado en el batallar de la educación y muy bien preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, van y llaman por decir algo al Senado, vamos a hacerle un seguimiento político a la cartera de educación o de salud. Por lo menos habrán unos 10 senadores que sean médicos y especialistas en la cartera gerencial de la salud y puedan pararse con propiedad y debatirle muchas cosas al ministro. Pero eso no lo tenemos. Ojalá lo tuviéramos algún día. Sería genial. Sencillamente no cumplen los partidos eso. Como dice el cuento, el papel lo aguanta todo, porque seguido de la frase que nos dijo mi coronel, nos la señaló allá con el puntero. Allá dice, de acuerdo a los estatutos. Claro, los estatutos podrán escribir hasta misa, pero si no lo cumplen, entonces, ¿cuál es el problema? Que hay corrupción. Ese es el problema, que hay corrupción. Intereses debajo de los intereses y más intereses, pero intereses mundanos, no intereses de sacar adelante un país adelante. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Giraldo tiene algo para agregar. Sí, señor. Que Adelante, no por favor. quisiéramos nosotros que los cargos de elección popular en Colombia fueran ocupados por los más preparados, por los más capaces, por los más inteligentes. Pero coloquemos un sencillo ejemplo para que ustedes lo conozcan. En un municipio categoría 3, o sea, de los municipios más pequeños del país. Un joven estudia, se vuelve profesional, sale al exterior, tiene posgrados, es un científico, un experto, y regresa a su pueblo y quiere ser alcalde. Y se enfrenta con otro candidato que no sabe leer ni escribir, que es el carnicero del pueblo, el que le vende la carne a la gente y le regala la carne al ancianato, al colegio, que tiene un carro y en el carro traslada a la embarazada, el enfermo, el que se cayó, al campesino, hasta la cabecera o el hospital más cercano. Y se lanzan a las elecciones. ¿Quién cree que gana? ¿El doctor, el científico, el estudiado o el carnicero del pueblo que no sabe ni leer ni escribir? Y después de ahí se lanza a diputado, sale diputado, y se lanza a gobernador y sale gobernador, y después se lanza a representante y sale representante y senador. Y sin saber ni leer ni escribir, tiene la mayoría de votos, porque es un líder. Solamente para reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi coronel Villamarín, entonces hemos superado las 3 preguntas del día de hoy. No sé si tendremos otra adicional. No, mi coronel, esta ya era la... Entonces, muchas gracias a todos por su atención prestada, por el respeto por el tiempo. Y vamos de una vez con las conclusiones de parte de mi coronel Villamarín y la bendición por el día de hoy y esta noche. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Gracias, mi coronel. Hay una frase que se le atribuyen al maestro Guillermo Valencia, el papá del expresidente Guillermo Valencia. Y decía que, oh democracia, bendita seas, aunque así nos mates.
Qué valioso hacer este tipo de ejercicios de manera civilizada y respetuosa, como los hemos logrado hacer aquí, porque nos escuchamos todos y estamos aprendiendo todos. Y nos damos cuenta, en medio de todo, que la política, como muy bien lo vislumbra mi general Herrera en sus sabias apreciaciones, es de comprender permanentemente y de entender que nadie tiene la verdad absoluta y que es una obligación estar cada día viéndonos, igual como lo planteó mi sargento mayor Landazuri, el tema de no verla como el halcón y el subalterno, sino de verla realmente como un ejercicio de interacción social. Esa realmente es la política, un ejercicio de interacción social. Entonces, hecha esa premonición, vamos a hacer un poco de reflexión acerca de lo que hicimos hoy en este intento académico, más bien informal, sin ninguna evaluación cuantitativa para los asistentes, pero sí muy cualitativa para nuestros propios nuestras propias interioridades. Y es que nos hacíamos la pregunta general si están los partidos políticos actuales de Colombia o en Colombia a la altura de los retos venideros para el país. Y como nuestro ejercicio es eminentemente reflexivo y académico, pues no nos matriculamos con nadie. Y cuando uno no se matricula con nadie, pues tiene la ventaja, como los grandes analistas de los medios de comunicación, que le pueden cantar la tabla al que sea, al de la izquierda, al de la derecha, al del centro, al gordo, al flaco, al negro, al mono, porque le está diciendo el análisis a todos y no se está matriculando con ninguno. Y entonces adquiere cierto respeto, porque siempre cuando X tiene la razón, X la tiene, no hay nada que hacerle. Cuando Y tiene la razón, Y la tiene, pero no cuando asume como posición personal eso. Entonces, esto es un ejercicio interesante por eso. Nuestra pregunta general era para entrar en tres campos. El primer campo era ver unas responsabilidades que están decantadas a lo largo de lo que se hace en la construcción de un partido político. Cualquiera diría, pues la principal constitución es cumplir la constitución y punto. Claro, listo, cumple la constitución y hay esta ideología, esta organización, esta juridicidad, etcétera. Bueno, entonces vimos las responsabilidades y con base en las responsabilidades hicimos una pregunta concreta. ¿Están los actuales partidos, y lo dijimos desde el principio, considerando como partidos a todos los que están, los que ya tienen y los que no tienen personalidad jurídica, o los que coloquialmente hemos llamado aquí, un poco con humor negro, partidos de garaje? Y con base en estas responsabilidades. En conclusión, la mayoría, porque pues esto es un ejercicio democrático, la mayoría dijo que no están enfocados en esas responsabilidades porque hay intereses personales, porque hay clientelismos, porque no se priorizan los aspectos esenciales de bienestar y sobre el desarrollo y la seguridad, y que falta muchísima estructura. Grosso modo, esa fue la respuesta, ¿no? Para no entrar aquí a detallar cada cosa. Luego vimos la pregunta sobre este tema de la financiación estatal para los partidos. La mayoría de los asistentes reconoció de manera muy sincera y sensata que no se conocía esta repartija. Hubo un debate en el cual se dijo que se hizo con el propósito de que los partidos no recibieran dineros oscuros. Eso tiene un sí y un no. Y vamos al no. Resulta que aquí está escrito en el artículo 17, pero es que los artículos subsiguientes vuelven y abren el boquete, que puede recibir aportes de los afiliados y que aportes de la empresa y que aportes de los amigos y que aportes de no hay quien. Y por allá en alguna parte escribe algo que ni siquiera debía tenerlo la ley, ¿no? Que evitar que entren dineros de proceder oscuro, ¿no? Pues la ley ya está hecha en el Código Penal y el que haga eso no tiene por qué escribirlo aquí en otra ley. Pero bueno, eso ya es problema de redacción y de construcción o de arquitectura jurídica, como dicen los abogados. El asunto de todo esto es que la pregunta que hacíamos alrededor es si los partidos lo miran como un negocio o no. Hubo la mayoría de los puntos que sí se está mirando es como un negocio y algunas defensas que dicen que no, porque tienen gasto de representación. Pero como la pregunta nuestra no era el deber ser, sino el ser, lo que hay ahí, lo que estamos viendo, pues lo que estamos viendo es otra cosa. Porque
esas finanzas las manejan y ahí es donde se explica unas vacas sagradas que han existido en toda la historia de Colombia en los partidos y que siguen ahí. Hay personas, por ejemplo, para nombrar un caso concreto, ¿quién es el presidente del pacto histórico? Nadie le pone cuidado a eso. ¿Quién es el presidente del Partido Conservador? Tampoco se sabe. Pero son los que mueven todo esto, el dinero, y es los que distribuyen. Y de acuerdo con el padrino que tenga, le envían recursos. Sí, la ley dice que es para viáticos y para reuniones, pero como nos gusta ir más allá, le pregunté exactamente al consejero de la registraduría, digo, bueno, explíqueme bien cuáles son las uñas que tiene el Consejo Electoral o el órgano electoral para verificar que ese dinero realmente se gasta en actividades propias del partido. Y me dijo, ninguna y casi ninguna. ¿Y cómo así? Digo, no, porque la ley es muy vaga y si ustedes leen un artículo adelante que está esta ley, dice que para actividades de A, B, C y D. Entonces lo que hacen es a lo largo del año acopiar una cantidad de actas de que hicieron un acto allí, agregan un video que aparece algún personaje de estos haciendo sus campañas y que la inscripción y que el curso de no sé qué cosa, le ponen unos costos, nadie le hace un seguimiento a eso, en el Consejo Electoral no lo hace, la Contraloría tampoco lo hace, y como eso tienen que ya entregar ¿cómo es que llaman eso? Entregable, precisamente, entregar el último entregable en el mes de noviembre para que en diciembre puedan hacer el desembolso general. Eso es una carrera contra el tiempo, ajustando papeles y giran a diestra y siniestra y ya el dinero quedó en los recursos, perdón, en las cuentas de quienes mañana. Así funciona. No estamos hablando del deber ser, sino de lo que es. Entonces, sí estoy o estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen, que lo que hay es una repartija y un interés enorme por sostener esa, ese umbral y luego, pues obviamente, garantizar su existencia. Hay un caso que no lo mencionamos aquí porque no era muy del caso, pero lo vamos a traer para concretarlo, que fue la corruptela que montaron después del proceso de paz, que inventaron que entonces que a la UP le han matado no sé cuántas personas, entonces que va a quedarles personalidad jurídica. Inmediatamente levantaron la mano los de Álvaro Gómez. Ah, pero es que a mi tío, a mi papá lo mataron también, entonces también démosle. Que es que Ingrid Betancourt estuvo secuestrada, entonces démosle también. Que es que a los Galancitos les mataron el papá y ya llevan 30 y pico de años viviendo como parásitos del Estado, pero hay que seguirlos manteniendo y tenga otra personalidad jurídica. No, que fue que el señor Cristo, cuando participó como senador, se abrió del Partido Liberal y no sé qué vaina, también tiene personalidad jurídica. Y así fueron creciendo y creciendo y creciendo y llegamos a 37, ahora dicen que son 35, no sé cuánto. Entonces sí hay un negocio. Si no estuviera detrás de eso, olvidémonos de cuentos. Y pasamos al tercer punto. Cuando se dice democracia, es que la democracia no es solamente la elección popular controlada por el Estado. Todo tiene democracia en las organizaciones sociales y para eso es la norma estatutaria. Entonces, cuando dicen aquí que los procedimientos democráticos son los que están insertos en unos estatutos que se los aprobó el Consejo Electoral al partido político. Y en ese dice que para escoger los candidatos se debe hacer lo que está establecido universalmente, que se presentan las listas, que hay un reglamento, que se hace una reunión primero municipal, luego departamental o regional y luego nacional, y que los escogencias de los partidos, y eso está escrito y es procedimiento universal, es que los nombramientos se aprueban en una convención. Y lo que se aprueba en una convención, tanto de candidatos, que es el enfoque electoral, como lo normativo, porque los estatutos se pueden cambiar solamente en una convención, como los procedimientos reglamentarios de los reglamentos que se construyan o se transformen, eso solamente en convención. Esa es la agenda de la convención y se llegue a aprobar. Entonces los candidatos tienen que ser aprobados por convención. Pero ahí está nuestro punto de vista. ¿Cuándo hicieron convención la señora Vicky Dávila? ¿Cuándo hizo convención el general Matamoros? ¿De qué partido? ¿Cuál es el estatuto? ¿Cuál es el reglamento?
que dice que ellos actúan así, ¿no? Simplemente yo soy el candidato y síganme los buenos, o el señor este de las Priella, y los otros también. ¿O cómo es posible que el señor Vargas Lleras, que es el dueño del partido Cambio Radical, permita que el señor David Luna diga, yo soy del partido, pero es que voy a lanzarme por firmas y el partido no tenga un comité de ética y lo expulse? Y al expulsarlo, inmediatamente le compulse las copias al Consejo Electoral y queda inhabilitado para participar en política, porque eso es lo que establece la ley. Ah, no, no, no. Mejor el señor se lanza y Vargas Lleras por un lado y él por el otro, para luego hacer la alianza y cada uno tiene su propio partido. A eso es que están jugando. Entonces no nos engañemos. La democracia no se cumple. La democracia la están utilizando. Es como el elemento del hombre del poder del lápiz rojo y el lápiz negro. Y siguen en esas. Si los partidos que ya tienen la tradición, que algunos los defendieron muy argumentalmente, lo hicieran, entonces no hubiéramos visto lo que pasó. Es que el amigo de tal recomienda tal y a X y Y comienzan a pelear si la lista es cerrada o abierta para que le den cierto renglón. Eso no es democracia, se llama dedocracia. Y de la dedocracia a la corrupción no hay ningún paso cortico, porque el que actúa incorrectamente en el ejercicio democrático interno de su partido lo va a hacer con mayor razón cuando tiene el poder, porque ya tiene menos trabas. Entonces, a eso es que queremos llegar. Ustedes en la conclusión y en la respuesta a esta pregunta, la mayoría coincidió en que no se cumple. Hubo unas respuestas que dijeron que sí se cumple y otras que dijeron que parcialmente se cumple. Pero, en síntesis, como esto es democracia, pues seguimos respetando los conceptos de todas las personas, pero nos debe quedar claro que en bloque de los tres asuntos esenciales que le analizamos hoy a los partidos en forma académica, o sea, lo estructural, lo filosófico, que es lo que deben hacer, el deber ser, lo que corresponde al interés del manejo de los recursos y lo que corresponde al procedimiento de elegir de los candidatos, no lo están cumpliendo. Entonces es una realidad, como se llama en ciencias sociales, hay una crisis y esa crisis tiene obviamente elementos críticos y es lo que hay que corregir y es donde hay que educar algo que ustedes resaltaron también en varias respuestas. No hay militancia y cuando no hay militancia no puede haber democracia. Y la militancia de nuestros partidos, llámese liberal, conservador, verdes, partido eh, centro democrático, cambio radical, etcétera, no es una militancia de concepción alrededor de un programa político, ¿no? Es alrededor de una persona, alrededor de un concepto, alrededor de un gusto, alrededor de una confrontación, de una polarización que tengo con el otro, porque es que ese es malo. Y el único partido, duélanos a los que nos duela, que tiene una militancia con formación alrededor de objetivos, se llama el Partido Comunista Colombiano. Ellos sí le trabajan a eso y sus cuadros son formados alrededor de eso. Por eso ustedes escuchan a Iván Cepeda, no lo cambia, así esté demostrándole 10.000 veces que esté equivocado, no lo cambia porque esa es su formación del Partido Comunista. Una diferencia grande. Bueno, muy interesante de todas maneras, nos hemos nutrido todos y seguiremos nutriéndonos, porque aquí no venimos ni a pelear entre nosotros ni a agredirnos, al contrario, a escucharnos y a irnos enriqueciendo en conocimientos y en reflexiones y a seguir indagando, ¿no? Porque esa es la ciencia, hay que seguir indagando. Una feliz noche para todos, que Dios nos bendiga y mañana tendremos nuevo ejercicio académico y vengan con mucha proactividad a ayudarnos a todos a conseguir más estructura mental. Feliz noche y que Dios nos bendiga. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi Gracias coronel. Feliz igualmente a noche para todos. todos. Buenas noches, muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel Peña, muchas gracias. Gracias, mi coronel. Sabito, Gracias, muy amables. bueno, don Eduardo, Buenas noches para todos, un abrazo, bendiciones. gracias, mi general, muy amable como siempre usted por asistir. Buenas noches, mi coronel, muchas gracias. Bueno, Bernardo.